Hola y bienvenidos al siguiente módulo en el que hablaremos sobre las estrategias de campañas. Las estrategias de campañas incluso son tan grandes hoy en día como la idea de qué es una campaña, que hay empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, demasiados como entidades, organismos en los que las estrategias de campañas o las campañas ya no forman parte como de un departamento, sino que son un departamento aparte. Ni siquiera departamento de marketing, ni siquiera departamento de comunicaciones, ni de publicidad, sino un departamento aparte que se dedica única y exclusivamente a hacer campañas. Nosotros hablaremos como tal de qué son estas estrategias de campañas, eh, para qué hacemos una estrategia de campaña, cómo organizamos esas campañas o una campaña, cuánto puede durar una campaña, cuáles pueden ser nuestras audiencias, cuáles son los objetivos y cómo se hace la autoevaluación sobre una campaña. Y al final veremos cuáles pueden ser como las estrategias de campañas o los temas sobre los cuales, los temas grandes sobre los cuales se pueden hacer campañas, por así decirlo. Bueno, iniciemos con la pregunta principal de ¿para qué hacemos una campaña? Nosotros hacemos una campaña ya sea para posicionar un tema, un grupo, una organización, una persona en la agenda política, en la agenda pública y en el debate como tal, o en la opinión pública en la opinión pública del día a día. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer una campaña única exclusivamente para posicionar un tema, para que un tema se haga conocido o para que un grupo se haga conocido, una organización, una persona se haga conocido o se haga famosa o se empiece a hablar mucho sobre ese tema. También podemos hacer una campaña para influir en la toma de decisiones, para ganar credibilidad y capacidad de influencia sobre temas específicos que tratamos. También para ganar apoyo sobre algunos temas específicos, que más adelante vamos a ver uno de los claros ejemplos de cómo una de estas campañas logró ganar tantos apoyos en uno de los temas específicos que vamos a analizar. O también podemos hacer una campaña para lanzar un producto, un movimiento, una organización, entre otras cosas. Eh, Continuamos con cómo organizamos la campaña. La campaña la organizamos de acuerdo a los objetivos que tengamos, a los momentos que tengamos en una campaña, al tipo de campaña que vayamos a realizar, si es una campaña digital, si es una campaña de movilización, si es una campaña política, bueno, depende del tipo de campaña que hagamos, a los escenarios en los que vayamos a participar o los lugares en los que vayamos a hacer nuestra campaña y lo principal con la base logística de nuestra campaña. Bueno, el objetivo primero es definir qué es lo que queremos con nuestra campaña. ¿Queremos influir? ¿Queremos posicionar? ¿Queremos dar a conocer? ¿O queremos lanzar algo? Segundo, entender que a veces esas campañas tienen momentos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con que tienen momentos? En que, por ejemplo, para un objetivo mayor podemos tener que atravesar primero diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, queremos, digamos, las organizaciones o los movimientos de la sociedad civil, de los derechos civiles de los años 80 a los años 90. Primero, esa campaña primero necesitaba dar a conocer el movimiento. Después de dar a conocer el movimiento, necesitaba posicionarse o sea, posicionar los derechos civiles en el ámbito político. Y después de de posicionar esos derechos civiles, poder generar influencia para que se crearan leyes o políticas en pro de garantizar esos derechos civiles. Entonces ahí vemos que la campaña tiene tres momentos distintos. Puede que tengan más momentos, puede que lo dividamos en más o puede que tengan menos, pero es importante identificar esos momentos para poder generar o organizar una campaña. Los tipos de campañas es más que todos los tipos de campañas que hay, que pueden ser campañas, lo que les digo, lanzamiento, políticas, organizaciones, demás. Y los escenarios es en qué lugares vamos a hacer presencia con nuestra campaña. Vamos a hacer presencia solo mediática, vamos a hacer presencia
física, vamos a hacer presencia digital, en qué escenarios vamos a dar a conocer nuestra campaña. Y la base logística, una vez tengamos todo esto claro, vamos a entender qué base logística vamos a necesitar y vamos a utilizar. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿qué persona necesitamos en qué momento? ¿Qué persona es clave en qué momento? Y cómo con este personal podemos empezar a trabajar. Bueno, ¿cuánto puede durar una campaña? Hay campañas que pueden durar de 1 a 3 meses, otras que pueden durar de 3 a 6, otras que pueden durar un año, o hay otras que han durado varios años. Digamos, por ejemplo, las campañas que usualmente duran de 1 a 3 meses en nuestro contexto pueden ser las campañas políticas o los lanzamientos de productos. Digamos, de 1 a 3 meses las campañas políticas cuando ya se dan a conocer, ¿no? O los lanzamientos de productos, que son campañas cortas, que son campañas súper intensas y que son campañas en las que se posiciona y se hace una saturación de la información constantemente. Hay campañas que pueden durar de 3 a 6 meses, que pueden ser campañas de lanzamiento de organizaciones o de posicionamiento. En estas campañas que duran más o menos 3 meses es súper clave. También, pues, uno de los elementos, una de las campañas más exitosas puede ser la campaña de incertidumbre, como generar incógnita de qué están hablando, en lo que nos podemos poner a preguntar. Por ejemplo, hace algunos años hubo una de ¿quién es Aurelio? Y se imaginaba y se salía el muñequito de Aurelio Cheveroni de Caracol. O una campaña así de expectativa de, oh, ¿de qué se está hablando? ¿Cierto? Y al tiempo decía, ¿de qué se está hablando? Entonces, digamos, esos también son momentos. Esas campañas que usualmente duran de 3 a 6 meses son campañas divididas en momentos. Las que duran un año también son campañas de momentos. Entonces, lo que les digo, primero posicionamos el tema, nos damos a conocer y después generamos una concientización, que pueden ser esas campañas de un año, como por ejemplo ha pasado con la cultura ciudadana, como ha pasado con el tema del cambio climático, con la defensa de derechos humanos. Y hay campañas que duran muchos años y que han durado muchos años y todavía siguen haciendo campaña, por así decirlo, que puede ser los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos, que inició después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy seguimos haciendo campaña por los derechos humanos, del matrimonio igualitario que también inició en los años 80 y todavía se sigue hasta este momento. El reconocimiento de derechos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que también inició con el voto en Londres en 1986-82, por allá más o menos, y todavía se sigue haciendo campaña en otros países, en otros contextos sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y así hay muchos casos que podemos ver de cuánto puede durar una campaña. Puede durar de 1 a 3 meses, como puede durar muchos años en lograr estos objetivos. Digamos que usualmente esas campañas que duran varios años son las campañas como más enfocadas en la garantía de los derechos, en los movimientos sociales, en el fortalecimiento de las comunidades, en este tipo de temas. Ahora pasamos a cuáles son las audiencias y los objetivos. Las audiencias, ¿a quién queremos influenciar? También tenemos que preguntarnos eso en nuestras campañas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a segmentar nuestra audiencia? La vamos a segmentar por edades, por regiones, por razas, por religiones, por temas. ¿Cómo vamos a segmentar a nuestra audiencia? ¿Por qué digo que esta segmentación es distinta al resto? Porque dependiendo del tema por el cual estemos haciendo una campaña, podemos resonar o tocar con otras personas diferentes a lo que es edades o a lo que es intereses, porque acá las campañas tienden a ser más de la forma en que nosotros vivimos, o nos imaginamos nuestra vida o queremos que funcione el mundo o la sociedad, por así decirlo. Y ahí nos preguntamos también cuál es la mejor manera de influir una vez identificamos nuestra audiencia. Digamos, si estamos haciendo campaña en pro de reconocimiento de terrenos, de reconocimiento de derechos indígenas, ¿cuál es la mejor forma de influenciar a nuestra audiencia? Contándole la historia de lo que está pasando o creándonos un mundo imaginario en el que
todo el mundo quiera pasarse a vivir, por así decirlo. ¿Y cómo podemos posicionar esos temas? ¿Cómo posicionamos esos temas en nuestras audiencias y en el debate público? Porque al final la idea de las campañas es tener una gran visibilización, un gran reconocimiento sobre el tema que se está haciendo, sobre el tema que se está hablando. ¿Esto qué quiere decir? Que usualmente el objetivo de una campaña es dar a conocer en un ámbito público muy amplio un tema sobre el que estamos nosotros haciendo campaña, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo los derechos de los grupos minoritarios, como por ejemplo la defensa incluso de la democracia hoy en día, como por ejemplo la cooperación internacional o la ayuda humanitaria. Este tipo de cosas también, pues, vemos cuáles son esos temas que queremos posicionar y cómo los posicionamos. Pero digamos, estas preguntas son claves al momento de organizar una campaña. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los objetivos de nuestra campaña? Como les decía, como se ha venido haciendo, como se ha venido dando, los objetivos de las campañas centradas como en los movimientos sociales, derechos humanos, este tipo de cosas, han sido enfocadas a crear o generar políticas públicas, a generar o crear leyes que defiendan estos derechos que se han ido adquiriendo a través del tiempo y que se han ido adquiriendo a través de campañas. O también puede ser para posicionar temas como el cambio climático, o posicionar un tema como la lucha contra la corrupción, ese tipo de cosas. O también puede ser para influir una política pública, como por ejemplo pasó con, ha pasado con los plebiscitos, ha pasado con el plebiscito del no acá en Colombia, cómo se hace una campaña para poder influenciar esa política pública que estaba generando un gobierno y que da la posibilidad de generar como una contraposición, una contrapropuesta frente a esa política pública. O también se puede ser para dar a conocer un caso específico. Una campaña, por ejemplo, en la que se da a conocer un caso específico puede ser, eh, l- digamos, por ejemplo, estos casos específicos, podemos hablar de las campañas que se han hecho cuando secuestran a alguien o este tipo de cosas. O pueden ser campañas para obtener derechos, que es lo que hemos venido analizando durante la presentación. Pueden tener también otros objetivos como vender un producto, el lanzamiento de una empresa em, o posicionar un producto en el mercado. Pasando a las estrategias de campaña, que era ya lo que les comentaba, que hay diferentes formas de hacer campaña, diferentes estrategias de campaña. Puede ser las estrategias digitales o las campañas digitales que están enfocadas en las comunidades, en generar comunidades, en generar una influencia o abrir el debate o posicionar un tema en la opinión pública mediante el uso de las redes sociales, que de hecho actualmente es lo que más de moda está, por así decirlo. Digamos, el cambio climático logró su posicionamiento a través de estos medios digitales. Em, la lucha contra el racismo también lo logró después de todos los movimientos que hubo durante un gobierno de Trump, durante el gobierno de Trump en Estados Unidos, puede darse. O también otra campaña acá en Colombia digital que ha sido influyente, ha sido, por ejemplo, la de posicionar el tema del exterminio de la Unión Patriótica. Otras de esta puede ser otras estrategias de campañas pueden ser las relaciones públicas, que las vimos anteriormente, que son muy eficaces a la hora de convencer gente, de atraer público, de ganar apoyos y grupos de interés y de generar relaciones de cooperación y que están enfocadas más que todo en generar unas relaciones más cercanas, menos visibles y menos públicas, pero más efectivas a la hora de generar influencia. Pueden ser también las campañas políticas, que digamos son como las más reconocidas al momento de hablar de campañas. Cuando uno dice campañas, se le vienen a la mente usualmente las campañas políticas, que están dirigidas al grueso de la sociedad, a convencer a los demás de quién es el mejor candidato, por qué son las mejores propuestas y por qué votar por una persona. Y pueden ser campañas comunicativas, que en realidad
todas las campañas de alguna u otra forma son comunicativas, son comunicacionales, pero pueden ser muy enfocadas únicamente a dar a conocer, más que a posicionar temas o algo así. Simplemente esas comunicativas pueden ser enfocadas en una campaña solo dar a conocer qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando. Digamos, estas son el tipo de campañas que ustedes podrían utilizar, que ustedes tendrían a su disposición. Y esos son los elementos claves que nombré anteriormente a tener en cuenta al momento de organizar una campaña y de preguntarnos cuánto queremos que dure y qué tan efectivo puede ser. Porque como hemos visto, pueden ser muy largas y pueden ser demasiado efectivas, especialmente en lo que se trata el tema de para las organizaciones de la sociedad civil, para las comunidades, para la garantía y la consecución de derechos o para la influencia o la promoción de políticas públicas. Muchas gracias.